Hola, somos NotGuru. Convertimos data financiera en historias fáciles de entender. La exploración financiera de hoy es Pinterest. Hoy nos metemos de lleno con Pinterest, Inc., el ticker PINS para quienes siguen la bolsa. Tenemos aquí un montón de material, análisis fundamentales de negocio, los datasets de NotGuru, claro, snapshots del mercado, indicadores, bueno, y los scorecards. La idea es, primero, entender rapidito qué es Pinterest, cómo hacen dinero, y luego sí, dedicarle la mayor parte del tiempo a desgranar los números, ¿no? Lo que nos dice el análisis de NotGuru sobre su salud financiera, qué esperar. Así que un poquito de contexto al principio y después a los datos. Bueno, para empezar, ¿qué es Pinterest exactamente? Pensemos como en un tablero de corcho gigante, pero digital, infinito, súper organizado. Es una plataforma de descubrimiento visual. La gente guarda ideas, los pines, en tableros. Ya sabes, recetas, decoración, moda, viajes, proyectos DIY, de todo. Su misión, dicen, es inspirar a la gente a crear la vida que aman o conectar a través de intereses. Y ahí está la diferencia con otras redes, ¿no? Que quizás son más del momento, de lo social. Exacto. Pinterest va más por la inspiración personal, planificar cosas, organizar tus intereses. Es muy fuerte, sobre todo entre el público femenino en Estados Unidos y también fuera. ¿Y el negocio? ¿De dónde sale la plata? Pues principalmente publicidad digital. Muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo? Como el 97% de los ingresos. Anuncios basados en los intereses que la gente guarda. Luego tienen un poquito, un 2%, de facilitar compras directas, lo que llaman social commerce. Ajá. Y un 1% restante de licencias y otras cositas. Pero el corazón es la publicidad. Totalmente. Y ese enfoque se ve en las métricas de uso, que la verdad vienen bastante bien según los datos más recientes, de mediados de 2025. Llegaron a un récord de 578 millones de usuarios activos mensuales. Los MAUs. Medio billón de personas al mes. Sí, gente que entra al menos una vez. Y creció un 11% respecto al año anterior. Que no está nada mal. Si estimamos los diarios, los DAUs, serían unos 130 millones. También creciendo bien, un 12%. Ok, muchos usuarios. ¿Pero le sacan provecho? Digo, en ingresos. Ahí entra el ARPU, el ingreso promedio por usuario. Globalmente fue de $1.74 en el Q2 de 2025. 1,74. Sí. Y lo interesante es que mejora, sobre todo fuera de Estados Unidos, que era donde más les costaba monetizar antes. Y bueno, en la bolsa, para noviembre de 2025, la acción PINS andaba por los $33 en Nueva York. Eso daba una capitalización de mercado, o sea, el valor total de la empresa, de unos 22.500 millones de dólares. ¿Una empresa grande? Sí, con sede en San Francisco pero alcance global. Y ojo, que no es solo una galería de fotos bonitas. Hay mucha tecnología detrás. Invierten en IA con Pinterest Labs, tienen una incubadora, 220. De ahí salió Shuffles. Justo. Tienen herramientas de publicidad con IA como Performance Plus, realidad aumentada para probarse cosas. Hasta collages con IA. O sea, no se quedan quietos. Para nada. Buscan mantenerse relevantes y seguir creciendo. Vale, perfecto. Tenemos el panorama. Plataforma visual, muchos usuarios, crecimiento, innovación. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo se ve eso en las finanzas? Metámonos ya en la parte financiera, que es lo grueso de hoy. Empecemos por lo básico. Ingresos. ¿Crecen al ritmo de los usuarios? Pues parece que sí. La tendencia general es bastante sólida. Si miras los últimos 12 meses hasta mitad de 2025, el TTM, los ingresos fueron $3.650 millones. $3.650 millones. Exacto. Y ese es un 17% más que los 12 meses anteriores. Un buen salto. Y no es cosa de un trimestre. Los últimos datos, Q1 y Q2 de 2025, también muestran crecimientos fuertes. 16% y 17% interanual, constante entonces. Sí. Y si miras más atrás, la tasa de crecimiento anual compuesta, el CAGR, entre 2020 y 2024 fue del 19.4%. O sea, vienen creciendo bien y de forma bastante consistente. ¿Y qué empuje ese crecimiento? ¿Solo más gente? Es una mezcla, parece. Por un lado, sí, más usuarios activos. Ese plus 11%. Por otro, lo que decíamos del ARPU. Le sacan un poquito más a cada uno. Subió 6% global. Ah, claro. Y un punto súper importante, la expansión internacional. Mientras en EU y Canadá el crecimiento fue más normalito, en Europa los ingresos subieron un 34%. ¡Wow! Y en el resto del mundo, agárrate, un 65%. Esto en el Q2 de 2025. O sea que la apuesta por fuera de Norteamérica está funcionando fuerte. Parece que sí. Está empezando a dar frutos bien importantes. Y aquí es donde la historia financiera, bueno, se pone más interesante, con más matices. Crecer en usuarios e ingresos está muy bien, es la primera parte. Pero la pregunta del millón siempre es, ¿cuánto de eso llega abajo? ¿Cuánto es beneficio real? Claro. Y para Pinterest es clave, pero clave, entender la diferencia entre las ganancias contables, las GAAP. Las del libro, digamos. Eso. Y las métricas que ellos llaman ajustadas o no GAAP, que muchos analistas prefieren ver. Si nos quedamos con lo puramente contable, la utilidad neta, el beneficio final, ha sido más bien modesto últimamente. En el Q2 de 2025 fueron $39 millones. Eso es un margen neto de solo 3.9%. Poquito margen. Sí. Y el trimestre anterior, Q1, fue aún menos. 9 millones, margen del 1.1%. Muy ajustado. Y ojo, al mirar el año 2024 completo,
porque ahí reportaron una utilidad GAAP altísima, más de 1.800 millones, un margen del 51%. ¿Y eso, de repente encontraron oro? Ajá, ojalá para ellos. No, fue un beneficio fiscal extraordinario, algo puntual que infló el número. Ah, ok, un espejismo contable. Exacto. Si quitas ese efecto, la rentabilidad neta real de la operación ese año fue más bien del 4%, más o menos en línea con lo reciente. El historial de 2020 a 2024 lo confirma. Ganancias netas que suben, bajan. Volátiles y GAAP relativamente bajas. Por eso es que la empresa y los analistas se fijan mucho en las métricas ajustadas. Estas métricas intentan quitar el ruido contable para ver mejor cómo va el negocio día a día. Entiendo. ¿Y qué tal salen en esas métricas ajustadas? Ahí la cosa cambia bastante. Por ejemplo, el ingreso operativo ajustado en Q2 de 2025 fue de 208 millones. Y eso ya es un margen operativo del 21%. Mucho más saludable, ¿ves? Ah, claro, 21% ya suena mejor que 4%. Y el EBITDA ajustado, que es otra medida, común antes de intereses, impuestos, etcétera, también ajustado, fue de 251 millones. Un margen como del 25%. Ok, entonces la diferencia es enorme. ¿Qué es lo que quitan principalmente para que los números mejoren tanto? La partida clave, la que explica casi toda la diferencia, es la compensación basada en acciones, el SBC, Stock Based Compensation. Pagar con acciones a los empleados. Exacto, pagarles con acciones u opciones. Contablemente bajo GAAP, eso es un gasto y te baja la utilidad neta. Pero claro, no es dinero que sale de la caja en ese momento. Ya veo. ¿Y es mucho ese gasto en acciones? Es significativo, sí. En el Q2 de 2025 fueron 97 millones de dólares, casi el 10% de los ingresos de ese trimestre. ¿Un 10%? Y en todo 2024 sumó 478 millones, un 13% de los ingresos anuales. No es poco. Definitivamente no. La buena noticia, según el análisis, es que parece que este gasto en SBC, como porcentaje de los ingresos, está bajando poquito a poquito. Podría ser una señal de madurez financiera, de depender menos de esa forma de pago que, al final, diluye a los accionistas. Tiene sentido. Y ya que estamos en gastos, ¿en qué más se les va el dinero? Pues la estructura en Q2 2025 es bastante típica de una empresa tech en crecimiento. Un 22% de los ingresos se va a I+D, investigación y desarrollo, para mejorar la plataforma, la IA, todo eso. Un 33% se va a ventas y marketing, atraer usuarios, anunciantes. La parte comercial fuerte. Fuerte, sí. Y un 12% a gastos generales y administrativos. O sea, sumas I+D y ventas marketing y tienes más de 2/3 del gasto operativo ahí metido, priorizando crecer. Entendido. Entonces, crecen bien en ingresos, sobre todo fuera. La rentabilidad contable es baja por el SBC y los gastos de crecimiento, pero si ajustas, los márgenes operativos pintan mucho mejor. Gastan para crecer, pero tienen espalda para aguantar. ¿Cómo andan de caja y deudas? Flujo de caja a balance. Y aquí, la verdad, las noticias son muy buenas. Pinterest genera mucho efectivo operativo. El OCF, el cash flow operativo. El que viene del negocio puro y duro. Ese mismo. Fueron 163 millones de dólares en el Q2 de 2025. Y el flujo de caja libre, el FCF, que es después de invertir en capital, fue incluso mayor, 197 millones ese trimestre. Mayor, ¿cómo es eso? Sugiere buena gestión del capital de trabajo, quizá cobraron rápido o pagaron más lento ese trimestre. Mirando el año 2024 completo, generaron más de 1.000 millones de dólares en OCF. 1.000 millones. Nada mal. Y lo más impresionante es cómo crece esa generación de caja. El OCF de los últimos 12 meses hasta Q225 creció un 57.4%, comparado con el año anterior. ¡Wow! Eso es un crecimiento muy potente en generación de efectivo. Muy fuerte. Y si vamos al balance general, la palabra es solidez. Absoluta. A mediados de 2025 tenían en caja y equivalentes casi 1.800 millones de dólares. 1.800 millones líquidos. Muchísimo colchón. Muchísimo. ¿Y deudas? Pues, casi cero. A fines de 2024 la deuda total era 20 millones de dólares. 20 millones. Nada. Prácticamente nada para una empresa de ese tamaño. El ratio deuda-EBITDA es minúsculo, 0.03x. Excelente. Y los ratios de liquidez, para pagar a corto plazo. Por las nubes. Current ratio de 8.75x, quick ratio de 5.10x. Altísimos. Básicamente nadan en liquidez y no deben nada. Una fortaleza financiera envidiable. Totalmente. Ese combo de flujo de caja potente y balance a prueba de balas les da una flexibilidad enorme. Podrían pasar una crisis, invertir fuerte, comprar empresas, devolver plata a accionistas, sin preocuparse por el dinero. Suena idílico, pero. Siempre hay un pero, ¿no? Bueno, más que un pero, es la siguiente pregunta lógica, y quizás la más importante del análisis. Tienen mucho capital, generan mucho efectivo, pero ¿qué también usan todo eso para generar retorno sobre la inversión? Ah, la eficiencia. Exacto. Y aquí entra en juego una métrica clave. El ROIC, retorno sobre el capital invertido, y también la visión general del scorecard de NotGuru. A ver, el scorecard de NotGuru, con datos hasta Q2 2025, le da a Pinterest un puntaje global de 74.1 sobre 100. ¿Qué es una A? Fuerte. Sí, es una buena nota general. ¿Dónde destaca? Obviamente en solidez financiera, 100 de 100, con esa caja y sin deuda. No había duda. Ninguna.
También saca buena nota en resultados generales, un 78.5, por los ingresos y los márgenes brutos altos, que rondan el 79%. Pero como decías, hay áreas más moderadas. Ajá. Rentabilidad y eficiencia tiene un 66 sobre 100. Reconoce la buena generación de caja, pero le pega justo por el bajo ROIC. Crecimiento, un 60. Valora el subidón del OCF, pero nota que otras métricas de eficiencia no acompañaron igual. ¿Y la debilidad principal, dices? Sí, según el scorecard, el punto más flojo es inversión y financiamiento, un 20 sobre 100, muy bajo. 20. ¿Por qué tan bajos si casi no invierten en activos fijos? Es que el scorecard no mira solo el CAPEX bardo, sino la tendencia del ROIC, y la marca como decreciente. Eso lo interpreta como débil disciplina de capital. O sea, no estar sacando suficiente provecho al capital invertido. Ok, detengámonos ahí. El ROIC. Lo mencionaste varias veces como bajo y punto débil. ¿Qué mide exactamente y por qué nos importa tanto? Claro, el ROIC, retorno sobre el capital invertido. Piensa que es como el rendimiento que saca la empresa por cada dólar que tiene metido en la operación, ya sea capital de accionistas o deuda, aunque aquí deuda casi no hay. ¿La rentabilidad del dinero que usan para funcionar? Justo eso. Mide que también convierten capital en beneficios operativos. Un ROIC alto, muy eficientes. Un ROIC bajo, pues no tanto. Y en el caso de Pinterest, el ROIC de los últimos 12 meses era 3.55%. ¿3,5%? Sí, es bajo. Es verdad que ha mejorado desde niveles peores. Llegó a estar cerca del 9% en 2024 según el histórico. Pero el dato más reciente es ese 3.55%. Y lo crucial es que la tendencia reciente que marca el análisis es a la baja. ¿Y por qué es tan crítico este número? Porque una empresa puede crecer un montón, tener muchos usuarios, generar caja, pero si no consigue un buen retorno sobre el capital que necesita para operar y crecer, a largo plazo no está creando valor de forma eficiente para sus dueños, los inversores. Ese 3.55% probablemente está por debajo de lo que le cuesta a Pinterest conseguir capital, lo que se llama el coste de capital. O sea que las inversiones no estarían rindiendo lo suficiente para compensar su coste. En términos de eficiencia de capital, sí. Y ese es el principal desafío que resalta NotGuru. Conectar todo ese éxito en crecimiento y caja con una mayor eficiencia en el uso del capital. Entiendo. Es como tener un motor superpotente, usuarios, ingresos, y un tanque de gasolina gigante, caja OCF. Ajá. Pero que la transmisión no sea muy eficiente, convirtiendo esa potencia en velocidad real, en beneficio sobre el capital invertido. Es una excelente analogía, sí. Y los culpables de esa transmisión ineficiente parecen ser los que ya dijimos. Los altos gastos para crecer, I+D, marketing, y el peso de la compensación basada en acciones, CBC, que aunque atrae talento, pues reduce la rentabilidad neta y al final afecta el retorno del capital total. Entonces, si tuviéramos que armar la película completa con estos análisis de NotGuru, ¿cómo queda la historia financiera de Pinterest? A ver, por un lado, el negocio. Plataforma visual única, usuarios creciendo, mejorando el ARPU, sobre todo fuera. Bien por ahí. Todo eso suena fantástico. Sí, suena genial. Pero luego viene el pero. La rentabilidad contable GAAP es bajita, por los gastos de crecimiento y el SBC. Y sobre todo este ROIC, el retorno sobre el capital invertido, que es bajo sobre el 3.6% TTM y con tendencia reciente a la baja. Y el scorecard lo refleja. Exacto, el scorecard de NotGuru lo capta. Nota general, fuerte, por la solidez y el crecimiento, pero con esa alerta en la eficiencia del capital. La conclusión del análisis fundamental lo dice claro. Pinterest gana bien, gasta mucho en crecer, pero guarda efectivo. Su reto no es vender más, sino transformar su crecimiento en ganancias estables y eficientes a largo plazo. Exacto. Y la relevancia de ese desafío del ROIC no es menor, ¿eh? Aunque la empresa crezca y sea súper estable financieramente, un ROIC bajo y persistente puede limitar cuánto la valora el mercado a largo plazo. Indica que, a pesar del éxito atrayendo gente y generando ingresos brutos y caja, todavía no le encuentran la vuelta para ser realmente eficientes con el capital invertido. ¿Y cuál sería el camino entonces? Pues parece claro, aunque no sea fácil. Seguir mejorando la monetización por usuario, sobre todo internacionalmente donde hay más cancha. Y continuar optimizando costos, incluyendo una gestión más eficiente del SBC. Se trata de que la escala se traduzca en una rentabilidad del capital más sólida, más sostenible. Bueno, esa fue nuestra exploración a fondo de las finanzas de Pinterest, con el marco y los datos de NotGuru. Nos deja una imagen bastante clara, ¿no? Compañía con gran alcance, crecimiento fuerte, solidez financiera notable. Pero con ese desafío importante, mejorar la eficiencia con la que usa su capital para generar beneficios. Y para dejar una última idea picando, conectando con la innovación que hablamos al principio, ¿podría la IA ser la clave para darle la vuelta a ese ROIC? Interesante. ¿Cómo? Pensemos. Herramientas como Performance Plus optimizando el gasto publicitario, funciones de compra con IA aumentando la conversión, quizás la IA ayudando a gestionar costos operativos de forma más eficiente. Será fascinante ver si toda esa IA que están metiendo logra no solo mejorar la experiencia, sino también impulsar esa eficiencia de capital. Ese parece ser el gran reto ahora para Pinterest. Algo a lo que habrá que estar atentos, sin duda. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración financiera impulsada por NotGuru. Hasta la próxima.